Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya comenzamos un nuevo mes con mucha esperanza, pero al mismo tiempo debemos cuidarnos los unos a los otros. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él respondió: está bien. Entonces los endemoniados salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero de los cerdos y se ahogaron. Los que cuidaban cerdos huyeron a la ciudad a dar parte a todos aquellos acontecimientos y de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces salió la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta semana hemos comenzado a meditar el libro de Amós, que nos invita a la búsqueda del bien para tener vida. Es un canto a la vida donde Dios acoge al hombre, pero rechaza sus fiestas y las ofrendas que le hacen no le agradan. A cambio prefiere que la justicia fluya como el arroyo perenne. Entendamos la justicia como dar gracias a Dios y al hombre lo que es debido. Amós es uno de los profetas menores. Denuncia en nombre de la justicia de Dios lo que hacen los hombres en una perspectiva más bien social, denunciando a los comerciantes que falsifican sus balanzas, a los jueces corruptos. Amós, que es un hombre sencillo, hijo de un pastor, denuncia con fuerza las desigualdades sociales, la injusticia que aplasta a los pobres. Y así, hablar de justicia de Dios quiere decir que hay una injusticia en la tierra a la que hay que poner fin. Amós compara la justicia con un arroyo perenne, algo que es infinito, algo que no acaba, y utiliza el verbo fluir para que sea algo dinámico, algo que circule en la corriente de un arroyo. Como la sangre corre por nuestras venas, la justicia ha de transitar así en nuestra vida social, escuchando el clamor de los pobres. Amós, frente a los comerciantes y jueces, denuncia también la hipocresía religiosa identificada con Betel. A ellos dedica exhortaciones irónicas y fuertes imputaciones. De ahí que diga el texto de hoy que detesta los sacrificios y holocaustos y que no aceptará los terneros cebados que sacrifican como acción de gracias. Todo esto tiene un sentido. Llama a un comercio justo, a una administración pública de la justicia y la religiosidad auténtica que ha de tener un sentido de justicia. Si no es así, está evocada la corrupción. La mirada de Amós está centrada en la de los más inocentes, en la de los necesitados y pobres que claman la justicia al cielo. No podemos renunciar a dar lo que es debido a Dios y a los hombres. Es el derecho como facultad de obligaciones que derivan del estado de una persona o sus relaciones con respecto a otras, lo que nos garantiza el sentido de lo justo. No podemos obviar o dejar en la indiferencia el sentido de la justicia que nos llama a la fraternidad y el bien común. Fluir en justicia viene a ser el sentido de la equidad, que llama sobre todo a la moderación de lo que supone cualquier relación comercial, humana, religiosa
o derecho que mantienen los hombres entre sí. Viene a ser un traer hasta nuestras vidas el sentido ecuánime de nuestras relaciones. Dios no puede estar ausente del sentido de nuestra justicia. En Él aprendemos el bien, con Él que desarrollamos nuestros trabajos y nuestras relaciones. En la meditación que traíamos de ayer, después de calmar la tempestad en la escena de ayer, esta vez el milagro de Jesús sucede en el territorio de paganos, Gerasa o Gadara, que libera a 2 enfermos poseídos. Se trata de un maligno, un poco misterioso. El relato parece más simbólico que preocupado por los detalles históricos. País pagano, posición diabólica, cementerios, como lugar de muerte y traspase de los demonios a los cerdos, los animales inmundos por excelencia para la cultura del tiempo. Parece como si Mateo quisiera acumular todos los grados del mal para recalcar después el poder de Jesús sobre el superior al mal o al malvado, que lo vence eficazmente. Los demonios reconocen al Mesías, se quejan de que adelante su derrota, porque están anunciando de que los demonios serían maniatados al final de los tiempos. En el Apocalipsis se canta la victoria al final contra la bestia y sus secuaces, que son arrojados al fondo del mar. Como los cerdos en la escena de hoy, el signo no produce mucho efecto entre los habitantes del lugar, que piden a Jesús que se marche. Le consideraban culpable de la pérdida de una piara de cerdos, que seguramente le debió algún fenómeno natural. Jesús sigue ahora su lucha contra el mal y nosotros con él. El mal no hay dentro de nosotros, el mal que hay en el mundo. Jesús sigue siendo el más fuerte, tanto en su personificación en el mal con el demonio, cosa que hace tantas veces en el Evangelio, como si no, todos tenemos experiencias de que existe el mal en nuestras vidas y también de nuestras pocas fuerzas para combatirlo. El Padre Nuestro pedimos a Dios, mas líbranos del mal, que también puede traducir, mas líbranos del malo. Cuando vamos a comulgar, se nos recuerda que ese pan de vida que recibimos con Jesús es el que quita los pecados del mundo. Al mismo tiempo, como seguidores de Cristo, tenemos que saber ayudar a otros a liberarse de sus males. Jesús nos da a nosotros el equilibrio interior y la salud con sus sacramentos y su palabra. Nosotros hemos de ser buenos transmisores de esa misma vida a los demás, para que alcancemos la libertad interior y vivamos más gozosamente de su vida humana y de la vida cristiana. Si nos pudimos entender todo lo que nos relata el Evangelio de Mateo en este día, son 2 endemoniados, un camino, el cementerio, que salen al encuentro de Jesús y estos estaban furiosos. Nadie se acercaba a ellos por la violencia que mostraban. Lo curioso es que a pesar de su condición de perversidad, fueron capaces de reconocer la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Nos sitúa en un estado nocivo de relación con Dios y los otros. Es como decir, no queremos nada contigo. Es una pregunta que denota rechazo, confrontación. No obstante, la pregunta incluye el reconocimiento del temor de Dios y su poder. La escena siguiente es que los demonios salieron de aquellos hombres y se metieron en una piara de cerdos. La piara se abalanzó al acantilado abajo, todo bajo la autoridad de quien ellos llamaron Hijo de Dios, a Jesús. El pueblo sintió miedo de la presencia de Jesús tras reconocer la noticia y le rogaban que se marchara del país. En la vida llegamos a vivir un estado de perversidad cuando dejamos que el mal entre en nosotros
Hemos de procurar que Dios se haga presente en nuestra vida para echar los demonios fuera de nosotros. En ocasiones somos nocivos con nosotros mismos y con los demás, porque no permitimos que una razón de amor y de fe nos vincule con Dios y de los hermanos. Aunque reconozcamos la identidad de Dios, no siempre somos capaces de llegar a una religación tal que nos pueda mantener en paz. Por ello, que el mismo estado de perversión nos puede llegar a conducir hacia cualquier abismo inhumano donde ejercemos el desprecio y la violencia por la vida del otro. Es para destacar las pocas palabras que pronuncia Jesús, solo una: id, vayan. Jesús no dialoga, solo quiere y ejerce su autoridad de Hijo de Dios. Con la violencia no hay diálogo. Jesús solo se limita a ejercer su autoridad de liberación. Es de destacar también que los endemoniados no querían tratos con Jesús y por eso proponen la solución de la piara de cerdos. Ellos mismos escogen la perdición. Cierta ocasión, cuando estudiaba teología, repetía hasta la saciedad que no hay persona que reconozca más la presencia de Dios aquel que lo niega en su vida. Es como si le atormentara la idea de que Dios existiera. A veces escogemos caminos de muerte, inertes, a pesar de nuestros deseos sea lo contrario de lo que expresamos. El ateo niega a Dios, pero en su deseo más profundo quiere que Dios esté presente. De hecho, necesita de su existencia para poderlo negar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.